Bienvenidos a nuestro programa. El martes 3 de noviembre de 2015, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar una charla a cargo de Jorge Rosenblum, musicólogo formado en la Universidad de Tel Aviv y director de Radio Sefarad. El tema era Mujeres judías en la música, compositoras, directoras e intérpretes. Que disfruten de la charla. Es un placer dar la bienvenida a Jorge Rosenblum, actualmente director de Radio Sefarad, que todos conocemos. Él, lo único que sé además es que es diplomado por la Universidad de Tel Aviv en musicología y que nos va a hablar de mujeres judías en la música. Y yo me gustaría que él se presentara un poco más. Hola a todas. Escuchaba que estabais hablando algo de Nostra Aetate, que cumple 50 años. Mea Aetate ya es un poco mayor que 50 años. Y por lo tanto, lo del currículum, Irit me dice, mándame el currículum. Y yo siempre escucho también vuestras grabaciones y a veces 10, 15 minutos. Hizo esto, hizo lo otro. Yo, cuando tenía 25 años, tenía 10 hojas de currículum. Ahora escribo 2 líneas. Pero sí quiero decirles que hablo de música porque algo he trabajado de este tema. Yo ya desde Argentina y después en Israel estudié composición y musicología como compositor, estrenaron obras, que esto que el otro. Hice algunas investigaciones. Aquí en España publiqué un libro sobre instrumentos musicales. Tuve mi revista de música global, bueno, y también sobre el tema de música. Bueno, hace unos 20 años vengo trabajando con Eduardo Paniagua en el grupo de las 3 culturas. Ahí hay un musulmán, están los cristianos y yo soy el judío. Y ahí me engancharon para una nueva profesión, porque yo siempre había sido guitarrista. Pues me dijeron, la guitarra en nuestra época, en la Edad Media, no existía, así que soy uno de los mejores intérpretes de cítola del país, porque somos 5. Es un instrumento parecido a una viola, pero que se toca como una guitarra. Y ahí también me abrieron las puertas a un nuevo campo, que es el canto. Que yo nunca había sido cantante, aunque sí me venía un poco de familia, porque mi papá era hazán. De estos hazanim sui generis, que igual los que conocen un poco más la comunidad en Argentina comprenderán que mi padre era ashkenazí, que no era religioso, pero era hazán. Pero cantaba muy bien, esa es la verdad, cantaba muy bien. Hubo un momento que ya empezó a profesionalizarse y fue a un hazán muy importante que había en esa época, el Ibal Schwartz, para que le diese clases. Y cuando le escuchó le dijo, ¿de qué te voy a dar clases? Te voy a enseñar la teoría cuando tú ya sabes la práctica. Entonces, sigue así. Se oye muy bien, ¿eh? Bueno, pero de lo que quería hablar, porque digo, semi, mujeres, puedo hablar de música judía, de muchas músicas judías, se hablan mucho, pero vamos a concentrarnos en un tema que no es tan conocido. Primero porque las mujeres en la música es un tema poco conocido. Bueno, siempre hay intérpretes, ¿no? Pianistas, violinistas, lo han habido siempre, porque parte de la formación de una buena dama en las buenas sociedades era que aprendiese piano o violín o lo que sea, aunque solo sea para animar las fiestas familiares, y luego alguna ya emprendía una carrera artística. Pero las que son menos conocidas son, por ejemplo, las compositoras o las directoras de orquesta, que esas ya son súper raras, ¿no? Y entonces vamos a hablar, primero vamos a abrir. Bien, vamos a tener ubicada, porque de las compositoras judías, ¿a ustedes les suena algún nombre? No les suena. Bueno, hay una que la vamos a mencionar y enseguida van a decir, Alma Mahler no era judía. No. La hermana de Mahler. La hermana de Mahler, Justine, se casó
con un músico y tuvieron una hija que se llamaba Alma Rosé. Y de ella vamos a hablar cuando hablemos de instrumentistas. Pero vamos a empezar primero con las compositoras. Hay una, porque uno dice compositoras judías, no conozco mucho, pero compositoras tampoco son muy famosas, ¿no? Alguien habrá oído hablar de Clara Schumann, este tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad hubo una en la Edad Media, una mujer que vivía en un convento, Hildegard von Finden, que ella era una persona muy particular, que también compuso, que también escribió obras de teología, también tenía trances, era un personaje histórico único y que no tuvo ninguna continuidad. Y desde entonces, desde la Edad Media, la primera compositora que aparece es una judía, a la que prácticamente nadie conoce. Se llamaba Leonora Duarte. Leonora Duarte vivió en el siglo XVII, en el 1610 había nacido y murió en 1600 y poco, porque estamos hablando que a pesar de que Amberes y Europa y que esto que el otro, pues la peste llegó allí, ella y sus hermanas, que eran de familia muy, muy bien establecida, los padres eran joyeros, y si vivían en Amberes, ustedes ya también dirán, ¿y a qué se dedicaban? Los diamantes. Ya estaban trabajando los diamantes, pero eran criptojudíos. O sea, en Ámsterdam ya los judíos se identificaban como judíos, pero en Amberes, que estaban en relación con Ámsterdam, todavía ellos aparecían como estaban bautizados y que esto que el otro, y eran de familia portuguesa, ¿no? Poco se sabe mucho más, pero sí un poquito más de la familia, porque esta familia, como tenía un muy buen nivel económico, también tenía un muy buen nivel intelectual, y se escribían cartas con intelectuales de la época, especialmente con gente de fuera. Con un escritor holandés llamado Huygens, que decía que esa casa era el Parnaso de Amberes, o sea, como que la mejor casa para visitar en Amberes, y también con el inglés William Cavendish, y también con un compositor inglés de origen francés, se llamaba Nicolas Lanier, que tampoco suena mucho, pero que era otro criptojudío, porque sabéis que los portugueses tenían una red internacional que llamaban la Nação, la Nación, y entre ellos se encontraban haciendo negocios, no solamente en el imperio turco, que eran los sefardí. Fuera del imperio turco, los que hacían los negocios eran los judíos portugueses con apellidos que no llamaban la atención y que se movían prácticamente, incluso aquí en España, muchísimos en Canarias. El tráfico con América Latina estaba prácticamente dominado por estos judíos portugueses. Bueno, esta mujer, Leonora Duarte, de ella se han conservado solamente 7 piezas. Estamos hablando del siglo XVII, es antes del barroco, es un estilo que se llama Renacimiento tardío, y donde se han conservado en la iglesia de la Cruz de Oxford. Como se dice en sánscrito, Gate Basin. O sea, vaya uno a saber cómo llegó eso allí, pero para que escuchen un poquito cómo suena, porque hay muy pocas grabaciones. Yo encontré un solo disco con 2 temas. Eso ya no molesta. Bueno, así puede sonar un poquito de fondo, ¿no? Bueno, como ven, aquí no van a identificar música judía. Es música hecha por una judía. ¿Es religiosa o profana? No, es música profana. Estamos hablando en la época, aquí en España, en esta misma época, estaba Tomás Luis de Victoria y todos los compositores que todos trabajaban para la iglesia, ¿no? Bueno, como anécdota, habéis oído hablar estas semanas pasadas de Castrillo Motas Judíos. Pues allí, aparte de cambiar de nombre, en 1510, muy poquito después de la expulsión, una de las familias, Cabezón, nacía un chico que se volvía ciego
que se volvió el organista más importante del Escorial. Pero que no trae órgano aquí. No, aquí creo que no hay órgano, creo que son cuerdas. Sí, hay clavecín y cuerdas. Y entonces este Antonio de Cabezón se supone que era un converso de este pueblo de Castrillo. Él había nacido en Castrillo, y en Castrillo, en la iglesia de Castrillo, donde está el libro de las conversiones, justo falta la página de los de 1510. ¿Por qué hay un libro de conversión? En las iglesias se registran todos los nacimientos, las muertes y las conversiones. Hay las conversiones. Los bautizos. Ah, claro, bueno. El que se bautiza como judío, cristiano viejo, cristiano nuevo, y como ellos ya tenían el San Benito, que era un pueblo que protegía a los judíos, pues hicieron desaparecer la hoja donde todos los judíos se habían convertido para que no se supiera, no le echaran en cara que eran cristianos nuevos, ¿no? Bueno, vamos a dejar esta pieza que ya nos sirvió de ejemplo, y ahora voy a afinar mi vista que no veo nada. Aquí, ¿dónde está? Aquí no veo nada. Porque esto ya es otra cosa. Esto ya es, o sea, después de esto del siglo XVII, en el siglo XVIII no encontré yo ninguna compositora judía, igual la hubo, pero se perdió. Esto es del XIX, y esto es de Mendelssohn, pero no de Félix, de Fanny, que es su hermana mayor. Y esta señorita sí que es muy importante en la historia de la música incluso, porque ella era la hermana mayor. ¿Conocen la historia de los Mendelssohn? Pues el abuelo Mendelssohn era Moses Mendelssohn. Fue el que creó la corriente de la Ascalá, que vendría a ser que los judíos tenemos que salir del pueblito y de estar solamente entre nosotros, aprender la lengua del país donde estamos, ir a estudiar, formarnos, ser más o menos ciudadanos integrados, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado, pero manteniendo nuestra religión. Su hijo Abraham fue el padre de Félix y de Fanny y de otros dos chicos más, y se casó también con una judía, se llamaba Lea Solomon, que era hija de un muy buen empresario de Berlín, también judío. Pero corrían vientos que decían, bueno, y si ya somos alemanes para todo, ¿para qué vamos a seguir siendo judíos? Y entonces, en 1816, llevaron a los chicos a bautizarse como protestantes. Y en 1822, 6 años después, los padres se fueron ellos mismos a bautizarse, pero se fueron a Frankfurt para que no se enteraran sus amigos judíos de Berlín, que se habían convertido. Y cambiaron el apellido, le pusieron el nombre de una finca que tenían, que se llamaba Bartholdi. Entonces por eso ustedes verán en las partituras Félix Mendelssohn Bartholdi, porque es el apellido original más el apellido nuevo que adoptaron, que era ni siquiera algo, sino el nombre de una finca que tenía. Bueno, Fanny... Perdón, un inciso, pero Bartholdi es un apellido judío también. No. Que los haya, no sé, pero ellos no llegó a ellos. Bartholdi, en la parte de Alsacia hay muchos Bartholdi judíos. Pero... ya de Bartholdi es el que hizo la Estatua de la Libertad que hay en Nueva York y en París. Era un Bartholdi. Bueno, y la frase de la Estatua de la Libertad es de Emma Lazarus, que es otra judía americana. Pero bueno, el tema es que Fanny Mendelssohn era 4 años mayor que Félix, y el padre tenía en su casa una casa muy grande, vivían con mucho lujo porque el padre y su hermano eran banqueros. Hicieron la banca Mendelssohn Hermanos, que funcionó muy bien hasta el ascenso del nazismo, que la cerraron. Y entonces su casa se convertía como que todos los domingos, no es que venían amigos y alguien tocaba algo, sino que venían orquestas a tocar para los amigos. Y entonces, claro, ahí el pequeño Félix estrenaba algunas obras, pero la primera que estrenaba obras
y Fanny. Y además dicen que muchas de las obras de Mendelssohn son hechas... Bueno, ahora explico esto. El padre, a pesar de que la mandaban a estudiar a todos los hijos, y Fanny era muy buena con el piano y con la composición, le dijo, mira, tu hermano puede ser de que siga con el tema de la carrera musical, que esto que el otro, no hay problema, pero tú, esto es para que sepas algo más y ya sabes lo que tienes que hacer, casarte, tener hijos, ser una buena ama de casa, no sé qué. Y ella pues no se resignaba, y Félix le decía, no, sigue componiendo. Lo que pasa es que le decía que le daba el consejo de no publiques con tu nombre de mujer, porque entonces se va a montar aquí una historia. Entonces, incluso hay obras de Fanny Mendelssohn que se publicaron con el nombre de Félix Mendelssohn. Incluso una canción de una canción italiana del Opus 6, 8, que le gustaba mucho, que decía la reina de Inglaterra, le dijo a Félix Mendelssohn, ay, a mí la que más me gusta es esta, y resulta que era de su hermana, ¿no? Bueno, él se lo contaba a su hermana, pero le seguía recomendando, mejor no te expongas tanto, que esto que lo otro. Bueno, ella había nacido en 1805, y en 1829, ya tenía 24 años, se casó con alguien con el que estaba de novia hace muchísimo tiempo, pero en esa época, fíjense, una solterona de 24 años, ¿no? Bueno, se casaron y este era judío y no se había convertido. Se llamaba Wilhelm Hensen y era pintor. Y parece que era un tío muy majo y que la animó a seguir haciendo lo que quería. Y como en la casa familiar todavía seguían montando estos espectáculos, ella siguió componiendo y siguieron estrenando obras. Lo que pasa es que la mayoría de las obras de ella, que son 466 obras, o sea, hizo mucho, la mayoría son cosas para piano o para piano y voz, porque era generalmente lo que tenía en su casa. Tiene algunas obras para coro y una introducción orquestal, pero claro, eso no era, aunque viniesen muchos músicos, los músicos iban a ocupar más sitios que el público, y entonces ya los que iban a escuchar su obra eran muy pocos. La única vez que se escuchó en público su música no fue en su casa, fuera de su casa, no fue en Alemania, fue en un viaje que hizo a Francia y donde conoció a Charles Gounod, y este se entusiasmó mucho y le dijo, es muy bueno lo que hace, sigue haciéndolo. Entonces se animó, y cuando volvió por primera vez se atrevió a publicar, y salieron 3 colecciones de canciones que van del Opus 1 al Opus 7, y aparte compuso esta piecita que hemos oído para piano, se llama Noviembre. La elegí por eso, porque ella es la primera vez de todos los compositores que se le ocurrió hacer una obra que se llamaba El Año y dedicar una pieza a cada mes. Entonces, enero, febrero, tal, dije, bueno, tengo que llevar noviembre, si me invitáis dentro de un tiempo traigo otra pieza. Y como digo, música muy importante, y un detalle: en su tumba sí está el Magen David. O sea, ella... ¿Dónde está enterrada, perdón? Creo que en Berlín mismo. ¿En Berlín? Sí, y en su tumba sí que aparece el Magen David, porque su marido era judío, y aparte le habrá dicho, oye, si tu padre es judío, por más que te haya bautizado, y ella habrá dicho, vale, que me entierren así. ¿Sabes si sus obras de coro son en alemán? Supongo que sí, porque toda esta gente, lo principal era hablar el alemán, ser un alemán como todos los alemanes. Sí, no, y aparte el tema, un poco, estamos hablando que cuando Moses Mendelssohn hablaba de eso, coincidía en el tiempo con Napoleón, que también más o menos propugaba lo mismo, decía ciudadanos franceses de fe mosaica, o si quieren llamarlos judíos, de religión. Entonces estos alemanes también eran alemanes para todo, excepto que en vez de ir el domingo a misa, pues iban el sábado a la sinagoga, o el viernes a la sinagoga, cosa que lo único que nos puede sorprender es cuándo pasó, porque hoy en día es lo que pasa con los judíos en prácticamente todos los lugares del mundo, que ya no hay judíos que hablen solamente como mi padre, que nació en Polonia, vivió hasta los 17 años y no hablaba polaco,
Y vivía en una ciudad, no en un pueblecito, ¿eh? No. Es que se movían en Yiddish. Entonces, hoy en día eso no pasa. Hoy en día todos los judíos estamos integrados en la sociedad. Eso no quiere decir que estemos asimilados en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de la palabra. Que formamos parte, que somos ciudadanos de los países donde vivimos cuando vivimos en democracia. Y el tercer ejemplo de compositora que quería traeros es alguien de ahora mismo, de las cuales ya pueden encontrar muchos ejemplos, no todos son muy conocidos, especialmente en la música contemporánea. Por eso os traje una israelí, a la que yo conocí personalmente, porque es más o menos de mi quinta. Se llama Betty Olivero y encima es sefardía. O sea que para animar aquí al cotarro, es de origen sefardí. Ella nació en Tel Aviv en el 54, estudió en Tel Aviv y después se fue a Yale y después a Florencia y estudió con Luciano Berio, que era un compositor italiano muy importante de la música contemporánea y que, a pesar de su nombre, que no lo denota, era judío. Porque ya sabe que los judíos italianos comen aparte, ni ashkenazí, ni sfaradí, ni orientales. Judíos italianos es otra historia. Y desde el 2002 es profesora en... Se dicen hebreos. ¿Cómo? Hebreí, sí. Sí. Desde el 2002 es profesora de composición en la Universidad de Bar-Ilan y desde el 2004 es compositora residente de la Sinfónica de Jerusalén, y vamos a escuchar un poquito justamente una obra que tiene algo de inspiración litúrgica, a pesar de que es música contemporánea. Se llama Hot Ketaná, como ese famoso piyut, pero claro, al principio no suena tan parecido. Voy a ir un poquito. Está diciendo Hot Ketaná, aunque no lo sé. Bueno, la dejamos de fondo y pasamos a las directoras de orquesta. Y entonces ahí ya, sí, compositoras, tuvimos que esperar hasta el siglo XIX. Con directoras de orquesta tenemos que esperar mucho más. El siglo XXI. No, el siglo XX, y tenemos que la primera directora de orquesta, que es directora titular de una orquesta, porque claro, que una mujer se ponga al frente de una orquesta porque el director estaba enfermo, qué sé yo, ocasionalmente no. Pero la primera directora de orquesta que tuvo su propia orquesta en Europa era, como no, una paisana, y se llamaba Frida Belinfante, otra judía sefardí de origen portugués. Belinfante, de Holanda. Ella era holandesa y es una persona que primero era chelista, tocaba cello, después se hizo directora de orquesta y después destacó por dos cosas más que la van a encontrar en la Wikipedia muy destacada. Primero, que era una de las primeras y muy fuertes activistas del lesbianismo. Era cuando se ven las fotos de ella, porque murió bastante mayor, y en las entrevistas, entre que ya estaba un poco vieja, que viene con un traje, pues uno dice, ¿esta es Frida o es Frido? Y esta mujer también fue una gran luchadora en la resistencia holandesa, porque ella, como decía, era chelista. En el año 37 consiguió levantar en Ámsterdam una orquesta propia, o sea, que dirigía ella, que fue el primer caso, digo, de una mujer dirigiendo una orquesta como directora titular. Pero claro, esto en el 37, muy poquito después, llegan los nazis a Holanda, y entonces esta mujer, que los tenía muy bien puestos, se incorpora a la resistencia, y no solamente lleva cartas o hace mensajera, no, ella colocó una bomba en el edificio donde estaba el registro de los que tenían los nazis, sobre todo los habitantes de Ámsterdam. Y entonces vino muy bien eso, porque ya perdieron el rastro de mucha gente. Luego, claro, la Gestapo empezó a ir tras ella, y gracias justamente a su aspecto tan poco femenino, iba siempre disfrazada de hombre y no la agarraron y consiguió escapar. La ayudaron a la resistencia, llegó, a ver si me salto algún dato importante, cruzó a Bélgica, a Francia y de allí a Suiza. Y en Suiza
consiguió estar hasta el final de la guerra porque su profesor de dirección orquestal, Hermann Scherchen, era un suizo. Y entonces la protegió dentro de Suiza, porque los suizos neutrales más o menos, ¿no? Exacto, bueno, neutrales mientras tenga uno una cuenta numerada. Ella no la tenía, pero tenía estos amigos. Y esta persona, que vamos a acabar con Betty Olivera y vamos a poner otra pieza, pero no sé si tengo yo, a ver, qué he traído. Vamos. Fíjense, esto es una pieza de una compositora holandesa, no es de Frida Belinfante, que se llama Henrietta Bosman, Henrietta Hilda Bosmans, que también era una judía ashkenazí de Holanda, que en este caso en vez de ser lesbiana era bisexual y que tuvo un affair con Frida Belinfante, porque Frida Belinfante le estrenó su concierto para cello. Por eso las quise traer un poco juntas, ¿no? Es para hacer muchas películas estas historias. Entonces Frida y Henrietta. Y esta Henriette es una compositora holandesa que en Holanda la conoce todo el mundo. O sea, los que son holandeses y dicen compositores holandeses, te van a decir William Piper y te van a decir Henriette Bosman. Porque a pesar de que compuso en el siglo XX, su estilo es bastante soportable, ¿no? O sea, no es muy chirriante, y ella misma había nacido en 1895, era un poco mayor que Frida, murió en 1952, era hija del chelista principal de la orquesta del Concertgebouw, que es la orquesta de Ámsterdam, y la madre era pianista, se llamaba Sarah Benedicts. Y si alguna vez se escucharon, puede ser que el apellido Benedict le suene hay unas versiones orquestales de música judía de todos los tiempos que ha hecho un tal Benedict holandés, que no me extrañaría que sea o hijo o sobrino o de esta familia. Bueno, esta fue la primera directora, y como ella actuó justo antes de la guerra, Frida Belinfante, como dije, vivió mucho tiempo. Cuando acabó la guerra se fue a Estados Unidos, llegó a Estados Unidos y se montó una orquesta. O sea, no es que buscó trabajo. Entonces está la orquesta del condado de Orange, que la fundó ella y murió allí en Santa Fe, en el estado, en el sur de Estados Unidos, y fue su directora titular y directora artística desde el principio hasta el fin, porque ella la fundó, la orquesta. Entonces, esta era Frida Belinfante. Y ahora vamos a hablar de alguien un poco más joven, porque en vez de nacer a principios de siglo, nació en 1931, y es también una directora de orquesta que hoy en día es bastante famosa, pero no sé si he traído alguna cosa de ella, porque aquí está. Lo que pasa que es muy difícil. Aquí una directora de orquesta no se trasluce su trabajo porque está una orquesta sonando, y es una directora de ópera. Se llama Eve Keller. Eve Keller es muy importante porque esta nació en 1931, todavía está viva, y fundó una orquesta en Nueva York, una orquesta de ópera en Nueva York. Y yo nunca he fundado una orquesta de ópera en ninguna parte, pero creo que en Nueva York debe ser más difícil, porque ya existe el Metropolitan y ya existe la ópera de la New York City Opera. O sea, ya es la tercera compañía de ópera de la misma ciudad de Nueva York. Y ella la montó en el año 71, después de haber trabajado en las otras dos, en el Met y haber trabajado en la New York City. Y ella lo que ha hecho para encontrar su hueco es programar óperas que la gente desconoce porque se tocan muy poco, pero que son muy buenas. Y entonces de esa manera, aparte de dar a conocer, ha rescatado del pasado algunas óperas que decían, bueno, ¿y esto? ¿Cómo es que no programamos Rienzi tanto como programamos La Traviata? Si es muy buena. O como Genufa, etcétera, etcétera. Y ella
casualidades o no del destino, pero siempre pasa esto, ¿no? O sea, los directores de orquesta, esto yo lo tengo controladísimo, no son personas que vayan por la vida identificándose como judíos, porque generalmente hacen un repertorio muy amplio. No hay ningún director de orquesta que se niegue a dirigir Wagner, por ejemplo, un director de ópera, porque para el mundo de la ópera Wagner es un escalón antes de arriba del todo. Y entonces, a pesar de eso, el mundo de la dirección orquestal y de la dirección de ópera está lleno de judíos. Y la mayoría de los casos, cuando un judío está estudiando dirección orquestal, no sé por qué, cae en manos de otro judío que le enseña, y muchas veces ni lo sabe. Yo recuerdo haber entrevistado hace un par de años o más, hay un director de orquesta que es el que más grabaciones tiene estando vivo. Y seguramente ustedes ni sabrán cómo se llama. No es ni Zubin Mehta, ni nadie que conozcan, se llama José Cerebrier, es uruguayo y tiene más de 600 discos grabados con todas las orquestas del mundo. ¿Por qué? Porque él no se liga a una orquesta, él va con todas las... Él no está dentro del establishment de las orquestas con los directores titulares, como que no es funcionario, va por libre. Y entonces no se lo conoce. Y bueno, y hablando con él, él estudió con Stuchevsky, con los mejores y con Pierre Monteux, y le digo, Pierre Monteux, que también era judío. Dice, que era judío. Dice, yo estudié con él 3 años, jamás me dijo nada. Pues nada, ellos está lleno de directores judíos, y en el caso de Yves Keller, ella estudió primero con Joseph Rosenstock en Estados Unidos, y después se vino a Europa a estudiar con Walter Susskind y con Leonard Slatkin, que son todos ellos también. Eso. Y la tercera directora, y ya me van a ir avisando ustedes con el tiempo que nos queda. Vale, porque estoy más o menos en la mitad de lo que quería hacer. Vale. La tercera directora no es ni de principio de siglo ni de medio de siglo, sino que es de ahora. Es muy joven porque nació el mismo año que nací yo. Y es uruguaya y se llama Giselle Ben-Dor. No es el apellido original, pero no lo sé el original. Lo que pasa es que Giselle y yo coincidimos en que hicimos Aliyah más o menos el mismo año, estudiamos más o menos juntos, pero nos encontramos solamente una vez, y yo me acuerdo porque ella es zurda, y estábamos en una fiesta en una casa en Arcilia Pitúas con gente muy importante, que esto que lo otro, y me coge la guitarra y dice, a ver, espera, y se pone la guitarra en vez de así, se la pone así y toca con los dedos al revés, y yo hasta el día de hoy estoy traumatizado con haber visto cómo se puede tocar la guitarra sin cambiar las cuerdas, pero tocándola todo al revés, ¿no? Giselle es uruguaya, estudió en Israel y ya lleva bastantes años afincada en Estados Unidos, y es la directora titular ahora de la Orquesta Filarmónica de Santa Bárbara. Y ella también, como Yves Keller, se buscó el hueco haciendo óperas poco frecuentes, y con eso ha conseguido trascender. Pues Giselle está teniendo mucho éxito tocando compositores de Latinoamérica. No es que toque alguna obra de Villalobos o de Ginastera o del mexicano Silvestre Revuelta, sino que hace festivales, organiza. Entonces, porque, por ejemplo, el mexicano Silvestre Revuelta tiene algunas obras muy conocidas, pero eso, 2 o 3 que se tocan. Además no. Y generalmente los compositores componen más de 2 o 3 obras. Se dedican toda la vida a ellas y la pegan con 2 o 3, pero no quiere decir que las otras no sean buenas, sino que no han tenido la misma suerte y la misma exposición, y entonces ella recoge todas esas obras y las entonces tiene esa preferencia por compositores latinoamericanos. Y aquí vamos a escuchar un poquito. Esto está sacado de un YouTube, así que hay un poquito de presentación al principio, y va a tocar la Orquesta de Santa Bárbara una obra de Piazzolla, del compositor y tanguero argentino Astor Piazzolla, que escribió mucha obra sinfónica, esta que se llama Olvido, Oblivion. A ver, voy a adelantar un poquito porque...
Así que vamos a hacer un pequeño repaso a ver si estuvieron atentas. Vamos a empezar. Entonces, ¿cuáles fueron las compositoras? Leonora Duarte, Fanny Mendelssohn y Betty Olivero. Aquí tengo una alumna que se va a llevar hoy un curso. Estaba repitiendo. Y las directoras, Frida Belinfante, enganchada con Henriette Bosman, y Eve Keller y Giselle Bendor. Vale. Y entonces ha llegado el momento. Esto es muy bonito porque estoy sola y yo soy argentino y me gusta. Pero aquí es impresionante también ver a Giselle y a las nuevas directoras dirigiendo las orquestas. Aquí en España tenemos una que es más conocida por hacer anuncios en la tele. Misma Sara. Pero no es que sea mala, pero no tiene la proyección que tiene esta mujer que está al frente de una orquesta en Estados Unidos. Es muy mona. Exacto. Vamos a hablar ahora de intérpretes. Claro que para hablar de intérpretes prácticamente podríamos dedicar una o varias charlas a violinistas, otra a chelistas, otra 2 o 3 a pianistas e incluso algunos otros instrumentos. Por eso hoy he traído una selección un poco rara. La primera selección que traigo es de una música de la cual solamente se conserva una grabación, que es esta. A ver dónde la he puesto. Y de la que hablamos un poquito al principio. Aquí está Alma Rosé tocando a dúo con su padre Arnold Rosé. Que tengo que decir que Rosé es el nombre artístico, se llamaba Rosenblum como yo. Arnold Rosé era el concertino, el primer violín de la Orquesta de Filarmónica de Viena. Había estado en la Ópera Estatal de Viena con Mahler. Fundó un cuarteto de cuerdas, el Cuarteto Rosé, donde también eran todos judíos, pero ninguno se identificaba como tal, y que era de lo mejor que había en la periodo de entreguerras. Alma, esta chica, era hija de Arnold y de ¿cómo se llama la madre de Lucien? Justine Mahler, que era la hermana mayor de Gustav Mahler. O sea que era sobrina también de Gustav Mahler, que es otro que no solo no se identificaba como judío, sino que en sus diarios dice algunas barbaridades de sus propios hermanos, que mal huelen y que tal. Bueno, eso es una historia aparte. Alma Mahler nació en Viena en 1906 y en 1932 fundó una orquesta de mujeres, que ya empezaba a ser la novedad, ¿no? Una orquesta de cuerda que se llamaban las Balsistas de Viena. Y tuvo mucho éxito esta orquesta, tocaba en todos los sitios de gran interés en la Europa, en la Mitteleuropa, en la Europa central, entre guerras, cuando Berlín y todo esto era la cima del arte, ¿no? Y cuando llegan los nazis, su padre y ella escapan a Londres. Pero ella dice, no, mira, yo tengo una actuación en Holanda, voy a volver, no pasa nada, porque tenía el ego muy alto, una autoestima insuperable, y pensaba que a ella no le iba a poder pasar nada, porque era realmente muy buena, quizás era la mejor violinista, mujer por lo menos, de su época. Y volvió y evidentemente no le fue tan bien, la pillaron la Gestapo y después de mandarla en París, después de mandarla al famoso campo de Drancy, las llamaron al todavía más famoso y más temible campo de Auschwitz. Llegó en muy mal estado, estaba enferma, pero se dieron cuenta en la enfermería que era Alma Rosé. Y entonces tenían ya una orquesta de mujeres que tocaban el campo. Pero la propia directora de la orquesta dijo, no, si está aquí Alma Rosé, que sea ella la que nos dirija.
Y ella no solamente que hizo esa orquesta, que tocaba especialmente cada vez que los se ponían en la puerta del campo y los que salían a trabajar, trabajos forzados, y volvían, o sea, 2 veces al día, ellas hacían ese concierto. Aparte se sabe que hacían conciertos incluso para los oficiales nazis, que estaban muy incómodos con la situación, porque cómo iban a disfrutar con una judía, pero tocaban muy bien. Y el grupo, o sea, a veces ella incluso, aparte de dirigirlas, tocaba algún solo, y entonces lo que pasa es que ella llegó a pensar que el arte la iba a salvar, que estaban todos tan locos y desesperados con el nivel que habían logrado, que eso era su pasaporte para salvarlas a estas mujeres, y les exigían muchísimo. Hay 2 libros que escribieron 2 músicas que salieron y que sobrevivieron y que más tarde escribieron sus memorias, y que hablan de lo dura que era. O sea, estaban viviendo en un campo y tenían unas condiciones un poco mejor porque les daban de comer y no vivían en las mismas condiciones, pero tampoco es que estaban en un hotel de 5 estrellas. Y ella ensayo y tiene que salir perfecto. Y claro, es muy difícil imaginarse qué motivación pueden tener unas personas que están en un campo de exterminio, viendo cómo llegan trenes, desaparece la gente, sale el humo, y ellas tratando de perfeccionar el fraseo de una nota, ¿no? Debió ser terrible. Y finalmente en el año 44 pues murió, pero por enfermedad. O sea, se complicó la situación sanitaria y murió en el campo de Auschwitz junto con todos los que seguramente ella se sentía parte, pero solo a regañadientes, ¿no? Así que bueno, esta es la historia un poco trágica de la mejor violinista de su época. Y ahora voy a pasar a alguien que las va a sorprender, creo yo. Si encuentro dónde está, aquí. No, aquí. Porque ella quería ser violinista. Ella quería ser violinista, pero por malnutrición infantil no podía progresar. Estudiaba con Leopold Auer, que era el mejor violinista judío de su época. Se llamaba Clara, de apellido de casada, Rockmore, nacida en Lituania. Tocaba un instrumento muy raro. ¿Qué es esto? En la música es Summertime, ¿no? Pero es un serrucho. No. Parece violín, o parece a veces una voz o un serrucho. Es un instrumento eléctrico de principio de siglo que inventó un ruso llamado León Teremin. Y el instrumento se llama Teremin. Y es una cosa rarísima de ver, porque es una especie de instrumento invisible. Hay aquí como un círculo y aquí una antena, y la gente mueve la mano en el aire. Y Clara Rockmore fue la mejor intérprete de este instrumento, que es, como se dice en Yiddish, Luftgeschäften, o sea, en el aire, ¿no? No existe, se toca, negocio de aire. Bueno, ella tocaba música en el aire, y es muy, si quieren, mírenla en internet, porque seguramente hay vídeos. Ella, este León Teremin, en cuanto vio cómo tocaba ese instrumento, le propuso casarse con ella, pero ella le gustaba el instrumento, pero no le gustaba el señor Teremin, y se casó con un doctor que se llamaba Rockmore, y entonces se llama Clara Rockmore. Eso. Y que en esta canción, no es voz, es un arco que no se ve por interferencia en la... ¿Saben ustedes que cuando, por ejemplo, están con los micrófonos y a veces se mueven detrás del micrófono y sale como un pitido, ¿no? El feedback ese. Bueno, si uno controla mucho el movimiento de ese feedback, entonces en vez de ser un... hace... ¿Y? ¿Eh? No es la voz. Parece una voz humana, pero
Exacto. Y hay que saber tocarlo muy bien para que suene así, ¿eh? Porque en general este instrumento después su destino fue trabajar en películas de serie B de terror, así como fantasma, ¿no? Las voces de los fantasmas. Y la que le acompaña al piano es su hermana, que se llama Nadia y que tampoco usa su apellido. No sé cuál es el apellido de ellas dos, porque Nadia se llamó Reisenberg como su marido. Entonces una Reisenberg, la otra Klockmore, pero eran las dos hermanas. Y como digo, esta quería ser violinista y no pudo porque no podía apretar bien las cuerdas del violín. Y entonces descubrió esta maravilla de un instrumento que no hay que apretar nada, solamente mover las manos con muchísima precisión y guiarse por el oído. Y vamos a ir a otras, en este caso pianistas. Hemos hablado del violín, hemos hablado de esta cosa rara del theremin, y vamos a hablar de las hermanas del violinista. Porque si yo le digo un violinista judío, el más importante, el primero, Yehudi Menuhin. Ahora le digo, ¿y las hermanas de Yehudi Menuhin? Eran pianistas. Eran las dos pianistas. Hay alguna que está viva, creo, ¿no? Creo que Yalta todavía está viva, pero... Sí. Una se llamaba Hefziba. ¿Cómo? Hefziba. Un nombre hebreo. Y la otra un nombre todavía más raro, Yalta. Yalta, porque eso de ahora estaría muy de moda porque está en Crimea. Es de ese sitio. Su padre, no sé, o su madre tenían una fijación con Yalta. Conocemos la conferencia de Yalta, que cuando se encuentran Roosevelt con Stalin, ¿no? Es un sitio que no me lo imagino muy... Decidió una buena parte de... Sí, pero que digo, Yalta no se me antoja como un sitio idílico de mucho verde o lo que sea, ¿no? Me suena un sitio bastante oscuro. Pero la verdad que también el tema es que el padre de los Menuhin, se llamaba Moshe, tío jorobado. Porque una familia súper religiosa, él, antes del mandato británico, se fue a Israel a estudiar en Israel, pero en Israel no había nada, ¿no? Era la época otomana. Y estudió ahí en las yeshivot y que esto que el otro, y ahí nació Yehudi Menuhin, que todos dicen, era israelí. Pero su padre se dedicó como rabino a escribir, todos los libros que se dedicaba a escribir eran contra el sionismo. O sea que Yehudi Menuhin se llamaba Yehudi y era israelí, pero de una familia antisionista. O sea que no sorprende también que después tampoco hiciera mucho por Israel. Pero él tocó para los nazis también. Eso ya no sé, puede ser porque... Y tuvo muy mala fama por eso. Mi madre siempre me decía que... No, es que él, a pesar por eso digo, era de una familia religiosa, sí. Pero es que a veces tocaron por los nazis y detrás no sabías que tenían sus familiares a punto de gun, que si no tocas, es matando. Puede ser. No, yo no conozco el dato como para decirlo, pero también sé que hoy en día incluso hay gente muy ortodoxa, que los Neturei Karta de Nueva York, que salen con banderas palestinas y acabar con el Estado sionista y apoyar a Irán para que, o sea que siempre han habido esos, y Yehudi Menuhin nunca se destacó por sentirse demasiado sionista. Judío sí, porque tocar el violín y no sentirse judío es muy difícil. Y tenía muy mal rollo con el dinero también. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de Yehudi, sino justamente de sus hermanas, porque nadie les hacía caso. Y no les hacían caso no porque no fueran buenas, sino porque eran las hermanas de... Ahora estaría forrado con todos los programas de televisión, la hermana, la prima, el que se acostó con la cuñada. Pero en esa época ser hermana de bajaba categoría. Y entonces Hefziba y Yalta, las dos fueron grandes pianistas. Esta Hefziba incluso se fue a vivir a Australia, tuvo una época, y aparte de pianista era defensora de los derechos humanos, lingüista y escritora. Y ella había nacido 4 años después de Yehudi Menuhin, en el año 20, y murió en el año 81.
Y Yalta nació al año siguiente, en el año 21, y murió en el 2001, y fue también pianista, pintora y poeta. Y entonces aquí lo que tengo yo, un poquito para escuchar, que sepan que tocaba muy bien. A ver a quién tengo yo. Yalta, que es pianista y que le he hecho trampa para hacerla un poquito judía, que toca una pieza de un judío que sí era muy judío, el compositor suizo Ernst Bloch. Así que no sé por dónde. Es una obra de Bloch, no es la más conocida, que está bien porque siempre se toca la misma melodía hebrea de Bloch o la nana de Bloch. Esta se llama Visiones y Profecías. Y vamos a ir presentando el último, o la última en este caso, que como dije, simplemente esto es un muestrario de un poquito de aquí y de allá. Todas estas personas vale la pena que uno las investigue, porque hoy en día aparte es tan sencillo, es cuestión de meterse, ni siquiera para bajar, meterse en YouTube, escribir, no sé si Leonora Duarte aparece, pero Fanny Mendelssohn seguro que aparece, Frida Belinfante seguro que aparece algo, La Bosman, Betty Olivero, etcétera, etcétera. Y escuchen, y a veces en el mostrador más abajo hay unas notitas, a veces la gente dedica a escribir un poco más sobre estas personas y sin que uno tenga que hacer un doctorado, pero realmente se entera de cosas muy interesantes. El último ejemplo que voy a traer, también de intérprete, es otra gran categoría en la que han habido muchos judíos y judías, y es el canto. En el caso de los hombres, el canto, la mayoría de los grandes cantantes de ópera son Hasanim, que les ha ido muy bien y dicen, venga, vamos a grabar un disco para otro público, ¿no? Pero es realmente asombroso la cantidad de cantantes, estoy hablando especialmente hasta los años 70, porque los rockeros de hoy en día, ya si son hijos de Hasanim, no tienen mucha inspiración. Pero los cantantes de ópera, muchos de ellos compatibilizaban estas dos carreras, o sea que en realidad su primera formación, especialmente, estamos hablando por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Imagínense en el Bronx, que está lleno de judíos y de italianos, y entonces los judíos cantan por liturgia, especialmente Ashkenazi, con la voz impostada, y los italianos cantan con la misma voz aproximadamente, pero ópera. Entonces era muy natural que los cantantes judíos se volcaran al mundo de la ópera. Lo que no conozco tanto es cantantes italianos de ópera que se hicieran Hasanim, pero igual a verlos a ellos. Uno de los casos más de éxito en esa época es el de Jan Peerce, que fue un cantante muy importante, y él era del barrio judío y se había hecho a partir de Hazan, y era familiar de Richard Tucker, etcétera, etcétera. Y un día, en las calles del Bronx, en una tienda, escuchó a una niña cantar que tenía 14 años. Le dijo, tú, pero ¿quién eres? Bueno, se llamaba Roberta Peterman, era la hija del zapatero. Y le dijo, pues yo te voy a recomendar, va a hablar con su padre, porque estamos hablando de los años 30 o 40, no sé. Entonces habla con su padre y dice, esta chica ¿qué va a ser zapatera? No. Entonces esta chica tiene muchas dotes. Sí, pero ¿cómo vamos a hacer? No tenemos dinero. Bueno, yo lo voy a mandar de un profesor muy bueno, que no es muy caro, y vamos a empezar y vamos a ver que esto que el otro. Bueno, y su carrera fue meteórica. Se cambió un poquito el nombre de Roberta Peterman a Roberta Peters, y desde que debutó en el año 51 estuvo como 30 años en el elenco estable del Metropolitan Opera House de Nueva York. A ver si tengo por aquí,
Estas son algunas arias seleccionadas cantadas por Roberta Peters. Y hasta fíjense, ¿conocen ustedes la ópera de Mozart, La flauta mágica? Y seguramente la pieza más conocida es la Reina de la Noche, cuando canta ese bueno, que yo hago tararata porque evidentemente no voy a poder cantarla, y es muy difícil cantar incluso para las sopranos con estudio. Eso lo hacen un tipo de soprano, se llama soprano de coloratura, que son las capaces. Bueno, ella debutó con eso. O sea, la primera vez que se subió al escenario le pusieron lo más difícil, y por eso también le ha ido también, ¿no? Porque si uno empieza por lo más difícil, después ya lo otro viene bastante más suave. Entonces vamos a seguir escuchando a Roberta Peters, que nació en 1930 y creo, lo he comprobado esta semana, todavía sigue viva, debe tener 85 años. Y estuvo incluso, hubo una época que se casó con un cantante judío de estos que mencionábamos, que era Hazanim, y que luego era cantante de ópera y también del elenco estable del Metropolitan Opera House, que se llamaba Robert Merrill. Pero claro, a los 2 meses le dijo: mira, Robert, yo creo que me enamoré de tu voz, porque cantas tan bien que quiero tenerte todos los días en casa, pero que no es el verdadero amor. Roberta Peters, hay muchas más. Y es muy difícil rastrear a los cantantes de ópera de esta época. Voy a bajar un poquito y voy a dejarla sonando aquí, porque se cambiaban todos el apellido. Entonces, claro, uno se encuentra con Robert Merrill, Jan Pearce, Roberta Peters, y todos apellidos muy ingleses, pero que luego esconden el verdadero apellido. Hoy en día, afortunadamente, los que todavía están cantando, o sea, gente más o menos joven, casi todos actúan con su propio apellido, y entonces lo que pasa es que pasa lo contrario, que de pronto ves un apellido judío, pero ves que hace 3 generaciones que ya no son judíos, entonces son de origen judío. Y bueno, esto era un pequeño muestrario de mujeres judías en la música, que hay muchísimas más, y las invito a ustedes mismas a investigar y a encontrarlas, porque no solamente que para reivindicarlas como mujeres, sino que hay una pequeña trampa. Muchas veces no han sido famosas por ser mujeres. Iba a decir por ser judías, no, porque los judíos en la música, en otros campos no, pero en la música no es una desventaja ser judío. Hay tantos que siempre habrá un profesor que te ayude para seguir en tu carrera. Así que gracias.